Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy iniciamos la segunda sesión de la segunda parte del curso de Historia de la Iglesia. Y como les anuncié en la sesión pasada, voy a dedicar los primeros 10 minutos a responder a las preguntas que me han hecho llegar por medio del chat de Teams. Y la primera pregunta es la siguiente. Si los templarios fueron un grupo militar relativamente fuerte, ¿por qué desaparecieron? Ya que existen muchas leyendas negras al respecto. Bueno, la Orden del Temple, o Caballeros Templarios, existió durante casi 200 años, desde el 1118 hasta el 1302. Y era una orden religiosa, pero militar. Y sus miembros, monjes soldados, participaron en las cruzadas. Fue fundado por caballeros franceses después de la Primera Cruzada, que fue, perdón, fue fundada por caballeros franceses después de la Primera Cruzada, que fue exitosa, pues llegaron a tomar Jerusalén y ocuparon territorios que estaban en manos de los musulmanes. Mantuvieron una serie de fortalezas en el Mediterráneo y Tierra Santa, con el objetivo de proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Tierra Santa. Y además, facilitarles la vida, pues tenían una especie de banco que ponía el dinero de los peregrinos en el destino y evitaba así que fuesen asaltados por el camino. En sus primeros tiempos, los templarios fueron muy importantes en tamaño y en poder. De hecho, crearon un imperio económico muy fuerte, al extremo de que reyes y nobles llegaron a depender de ellos. Pero militarmente duraron lo que duró la presencia de Occidente en Tierra Santa, pues Saladino derrotó a Occidente en la Tercera Cruzada en 1187 y recuperó Jerusalén para los musulmanes. De hecho, se mantuvieron vigentes por las esperanzas que daban las posibilidades de triunfo de las siguientes cruzadas, pero ninguna de ellas tuvo éxito. Hubo rumores en torno a supuestas ceremonias secretas de iniciación, se generó una gran desconfianza en torno a ellos y aparecieron muchas leyendas negras y muchos fueron perseguidos, torturados y quemados en la hoguera. Pero hasta donde yo sé, fueron en gran parte leyendas. Lo que sí es cierto es que Felipe IV el Hermoso de Francia, que reinó entre 1285 y 1314, les debía mucho dinero y presionó al Papa Clemente V, que ya estaba en Aviñón. Si recuerdan, vimos la vez pasada que el Felipe el Hermoso capturó al Papa y lo alojó en Aviñón, al sur de Francia, y lo mantuvo cautivo en realidad durante 70 años. Bueno, pues Felipe presionó al Papa Clemente V para que los disuelva y en 1302 el Papa los disolvió y allí terminaron. Y el rey Felipe se quedó con casi todas sus posesiones y evidentemente no les devolvió el dinero que les debía. La segunda pregunta es, ¿y desde cuándo los sacerdotes no pueden casarse? ¿No sería un ejemplo para los demás matrimonios y familias? Bueno, nos salimos un poco del tema con esto, pero les voy a responder. Podemos afirmar con toda certeza que Jesús no se casó, pues si los evangelios hablan de la familia de Pedro y de su suegra, con más razón, si Jesús hubiese tenido familia, lo hubiesen mencionado. Pero no solo no la mencionan, ni siquiera la tradición lo hace. O sea que no hubo. Sin embargo, Mateo 19:12 recoge una cita de Jesús respecto al celibato, y él dice, hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. San Pablo en 1 Corintios 7 dice, mi deseo sería que todos los hombres fuesen como yo, es decir, célibes. Pero cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Y luego dice, el no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado, en cambio, se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y está, por tanto, dividido. Y finalmente afirma, por tanto, el que se casa con su novia obra bien, y el que no se casa obra mejor.
Bueno, pues una corriente de la Iglesia, básicamente en Occidente, siguió estrictamente la tradición de Pablo y posteriormente se introdujo como condición para el sacerdocio. En cambio, en la Iglesia cristiana de Oriente no se exige el celibato para los sacerdotes, pero sí para los obispos. Si alguien busca ser obispo, pues no podrá casarse. Lo cierto es que el celibato sacerdotal es una opción libre en la Iglesia occidental. Yo libremente elijo no tener familia para ponerme totalmente al servicio de Dios y Él pueda disponer de mí como crea conveniente. Pues no estar casado me da la libertad para jugarme la vida por Él, sin tener que preocuparme de cómo quedará mi familia. En cambio, si tuviese esposa e hijos, lo más probable es que ponga algunas resistencias y condiciones a ciertas opciones y caminos. Lo que no he entendido bien es la segunda parte de esta pregunta, eso de si no sería un ejemplo para los demás matrimonios y familias. El celibato no puede ser un ejemplo para matrimonios y familia, pues si fuese así, no habría descendencia. Es decir, no estaríamos aquí. Lo cierto es que no muchos tienen la vocación del celibato, la mayoría se casa y tiene familia y está muy bien. Sin embargo, me parece que no estar casados es de enorme ayuda para trabajar a tiempo completo por el Señor. La tercera pregunta dice, ¿en la Iglesia Ortodoxa hubo también un siglo de hierro? Sé que en esa época aún éramos una sola iglesia, pero al parecer solo se vio afectada la de Occidente. Efectivamente, solo la de Occidente porque las historias son distintas. Si hubo algún siglo de hierro o algo semejante en Oriente, no sabría responder. Porque cada iglesia tiene su propia historia, y los hechos que vivió Europa en los siglos IX y X fueron particulares de Europa, que no se vivieron en el Oriente. Lo que sí puedo decir es que en Oriente la iglesia se desarrolló a la sombra del Imperio Romano de Oriente. Y es de suponer que la iglesia de Oriente sufrió las grandes dificultades que las intromisiones del poder civil causan en la iglesia. En Occidente, la iglesia siempre ha luchado contra la investidura de los laicos, porque la intromisión de los poderes no eclesiásticos en la iglesia es muy perniciosa y no va a permitir que se desarrolle una iglesia sana. Estoy convencido de que mientras más lejos esté el poder civil y el dinero de la iglesia, es mucho mejor, pues permite vivir más auténticamente el Evangelio. Por último, ¿es el actual patriarca de Grecia el número 1 de Oriente, o lo es el de Chipre o el de Rusia, o cada uno es absolutamente independiente? A diferencia de Occidente, en donde el Papa es la única cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en Oriente, la Iglesia Ortodoxa, cuyo nombre es Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, ellos no tienen una única cabeza. Solo como una nota, las dos iglesias se reconocen católicas, tanto la romana como la ortodoxa, porque católico lo único que quiere decir es universal. Y además, el adjetivo universal remite a los inicios de la iglesia. Por ahí, por el año 105, 110, por ahí, se empezó a llamar a la iglesia católica. Viene del griego y significa universal. Bueno, pues los ortodoxos reconocen 14 o 15 iglesias ortodoxas que tienen sus propias cabezas, sea un patriarca o un arzobispo, y cada una es independiente y con autoridad total sobre su iglesia. Sin embargo, todas le reconocen al patriarca de Constantinopla un primado de honor, pero solo de honor, no de autoridad. Entre las iglesias ortodoxas podemos mencionar pues a la de Antioquía, a la de Jerusalén, a la de Alejandría, a la de Constantinopla, evidentemente, y posteriormente pues a la de Grecia, Rusia, Ucrania y otras más. Bueno, pues dicho esto, ahora paso a presentarles la sesión de hoy, que tratará acerca de la historia de la Iglesia del siglo XVI. Les voy a presentar entonces ahora en esta segunda sesión la Iglesia moderna. Una primera parte de la Iglesia moderna que va del año 1450 a 1600, unos 150 años que
contienen la Reforma y la Contrarreforma. Son años cruciales de la Iglesia, quizás los más difíciles que la Iglesia, como única historia, ha vivido, porque después de estos sucesos de este tiempo, las historias van a pasarse a las distintas iglesias de cada país. Entonces, como única iglesia, como iglesia europea, que fue la que existió hasta estos años, esto es lo más difícil que ha vivido. Bueno, pues a manera de introducción, les quiero explicar lo siguiente. La caída de Constantinopla fue en 1453 y se considera el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Con ese acontecimiento, la historia de la humanidad entró en una nueva época que estuvo fuertemente marcada por cambios significativos que ya venían desde antes, que como vimos en la sesión pasada, por lo que vivió la Iglesia medieval, por las cruzadas, por el desarrollo de la intelectualidad, etc., produjo una serie de cambios importantísimos. Aparecieron inventos muy importantes. Por ejemplo, tal vez el más importante de ellos por su impacto fue la imprenta que la inventó Gutenberg en 1440. Pero también se desarrollaron otros inventos fundamentales. Por ejemplo, la óptica. Aparecieron los anteojos, el telescopio, el reloj mecánico. Se extendió el uso de la pólvora. Y eso permitió que se desarrolle la cartografía, la brújula, el cuadrante y se empiece a navegar con mucho más medios que antes y a descubrir cosas que antes no se descubrieron. El desarrollo de la cartografía, la brújula y el cuadrante permitió, por ejemplo, rodear el África. Y sobre todo permitió descubrir América en 1492 y descubrir nuevos pueblos, culturas y religiones. Esto fue un remesón a Europa, porque no se imaginaron jamás que podrían encontrarse con pueblos distintos, completamente extraños. Es como que nosotros descubriésemos ahora, pues, extraterrestres, ¿no? O sea, el choque fue enorme. Y, por supuesto, el intercambio que empezó a darse, especialmente en alimentación, por ejemplo, fue impresionante, ¿no? Además, se descubrió que el mundo es redondo y que el Sol es el centro del sistema solar y no es la Tierra. Esto también fue un cambio enorme porque la iglesia, la gente, ¿no? Europa se sintió un poco desilusionada porque ellos se pensaron en el centro del universo y ahora resulta que son un planeta más de los que giran en torno al Sol. Bueno, pues con estos inventos y descubrimientos y cambios que produjo todo esto, el mundo cambió para siempre. Se consolidaron los estados nacionales, aparecen ya a configurarse con claridad Inglaterra, Francia, Portugal, España. Básicamente esos cuatro, porque Italia estaba muy fragmentada, Alemania estaba totalmente dividida en pequeños condados, ducados, etcétera, y no permitían una unidad. Entonces los cuatro grandes estados nacionales fueron Inglaterra, Francia, Portugal y España. En Europa, ¿no? Apareció la conciencia de lo nacional, que estuvo marcada por el idioma. El idioma entonces empezó a separar a los países. Y los reyes, que antes se preocupaban de Europa, de hecho se juntan para ir a las cruzadas, se juntan para los grandes proyectos de Europa, ahora se empiezan a preocupar de sus propios países y a defenderlos. Y evidentemente se van a oponer al poder universal del Papa y del emperador. Las monarquías autoritarias entonces van a configurar un nuevo mapa político en Europa. Las cosas ya no serán como antes. Y se consolidaron el humanismo y el renacimiento, que con sus semejanzas y diferencias van a transformar Europa y la Iglesia. En síntesis, en los siglos XV, de hecho, los
los últimos años del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI fueron testigos de una serie de transformaciones sociales, políticas, religiosas, económicas y culturales. Y fue tal el cambio, tuvo tanta importancia lo vivido en estos años, que el mundo será completamente distinto y la Iglesia a partir de este momento. Con ellas aparecerá una nueva manera de pensar, de mirar al mundo y de vivir. Por ejemplo, se despierta la conciencia de lo subjetivo. Lo que más va a importar ahora es el juicio personal, el juicio subjetivo de cada uno. Así no era en la época medieval. En la época medieval no había la importancia del yo. La importancia éramos de todos. Así se construyeron las catedrales, por ejemplo. Estoy pensando en la de Orvieto. Orvieto queda más o menos a unos 120 kilómetros al norte de Roma. Tiene una catedral realmente hermosísima, una fachada extraordinaria. Para hacer esa fachada extraordinaria, la gente simplemente trabajaba, pero anónimamente, e iba construyendo eso sin que nadie sepa cómo, y se pasaba la vida, toda su vida, lo que vivía 40, 50 años, trabajando piedrita por piedrita en la fachada. Finalmente quedaba la fachada, pero las personas que trabajaron desaparecen en el común, digamos, ¿no? Bueno, pues a partir de esa época ya no será así. Cada uno quiere poner su nombre. Aparece la importancia del yo. Yo quiero que figure mi nombre, que yo participé en la construcción de esta fachada. Además, se van a divulgar las ideas democráticas y la cultura completa se va a empezar a secularizar. La Iglesia, que era inmensamente rica por tener muchas propiedades y porque los papas anteriores fueron realmente acumulando por donaciones, por regalos, por conquistas, va a ser objeto de codicia de los reyes y nobles. Los nobles se aprovecharán de ella ocupando los altos cargos de la jerarquía, que como vimos, era gente que no tenía vocación, simplemente por querer aprovecharse de la Iglesia, tomará esos cargos. Y los obispos de cada país buscarán mayor independencia con respecto a Roma. Lo peor que sucede es que en la Iglesia se filtrará el espíritu mundano del Renacimiento y los papas se van a llenar del espíritu del Renacimiento y se van a preocupar más del arte y de la buena vida que de la fe. Y la Iglesia entonces entrará en una aguda descomposición interna y el resultado será un periodo de una gran decadencia moral cuya consecuencia fue la Reforma Protestante. De hecho, esta época va a ser yo diría un poco menos dura que la del siglo de hierro, que fue terrible. Pero digamos, esta es mucho más notoria porque tenemos más información. Este malestar desembocará en la reforma de Lutero y de otros movimientos protestantes. Y va a terminar con el Concilio de Trento, que va a ser la culminación de la contrarreforma y que será ya en la segunda mitad del siglo XVI. Entonces veamos esta etapa sumamente densa, intensa, complicada. Empecemos entonces por el humanismo. El humanismo fue un movimiento ideológico, intelectual, cultural, filosófico, que floreció en el siglo XV y duró hasta fines del siglo XVI. Se inspiró en la Grecia clásica y en el modelo humanista greco-romano. Entonces se empiezan a resaltar Grecia, Roma, su arquitectura, sus monumentos, su filosofía. Todo eso empieza a ser recuperado por la corriente humanista. Se caracterizó por el retorno a los moldes clásicos de los campos de la filosofía y la teología. Este movimiento llevó a que se estudien lenguas clásicas. Se empiezan a estudiar el griego con más intensidad, el latín más profesionalmente, pero también se va a estudiar el hebreo, que había sido descartado, pero va a permitir que se
profundice en la lectura del Antiguo Testamento, básicamente. Y van a traducir a los autores clásicos greco-romanos, ¿no? Virgilio, Horacio, etc. Y se van a desarrollar los estudios ligados al espíritu humano, gramática, literatura, retórica, poesía, historia, filosofía y todas las artes liberales, ¿no? Todo esto era interés del humanismo. Y la gente que participaba en esta corriente que invade Europa va a querer estudiar artes liberales. Se prefieren entonces los diálogos a la teología abstracta. Esa teología abstracta de Tomás de Aquino ya no atraía a la gente. Prefieren una cosa mucho más tipo la mayéutica, ¿no? de los filósofos griegos. Se prefiere la biografía de los héroes a la hagiografía. La geografía es la historia de los santos. Entonces, en lugar de historia de los santos, se prefiere biografías de héroes. Y se prefiere la mitología a las leyendas de los santos. Entonces, el interés por lo antiguo, por ir hacia atrás y recoger lo greco-romano, hizo que se desarrollase la perspectiva histórica, que antes no había mucha conciencia de eso. Su aporte principal, como lo hizo a la cultura grecolatina, fue que puso al hombre al centro de todo el pensar y hacer, reemplazando así el teocentrismo medieval. El hombre se puso al centro del pensar de la humanidad, el antropocentrismo. Antes lo que dominaba, en la época medieval, lo que dominaba era Dios. Dios estaba al centro. Pues ahora no, ahora el hombre está al centro. Que recoge un poco lo que le decía, ¿no? Yo sobresalgo lo subjetivo, que salga mi nombre, yo quiero aparecer, etc. Y el hombre es visto como un ser natural e histórico. Bueno, pues en esta corriente humanista, el más conocido humanista fue Erasmo de Róterdam, que vivió pues la segunda mitad del siglo XVI y los inicios del siglo XV, perdón, y los inicios del siglo XVI. Y del Renacimiento, esto incluso tuvo más importancia, pero desde otra perspectiva. Fue un movimiento cultural que se nutre del interés humanista y se entrelaza con él. Pero, mientras que el humanismo se interesó por lo intelectual, lo teológico, lo filosófico, el Renacimiento se interesó más por las artes y las ciencias y su método de investigación. No le interesaron tanto las experiencias internas místicas, sino las externas, la objetividad, los sentidos, yo quiero tocar. Eso fue lo que principalmente caracteriza el Renacimiento. Y dio mayor peso a la libertad individual y consideró al hombre y mujer como un ser inserto en la naturaleza. Tuvo dos vertientes el Renacimiento. La primera es el arte, en sus diversas formas, básicamente pintura y escultura, y también podríamos incluir aquí la arquitectura. Y la segunda vertiente es las ciencias y la investigación. Bueno, pues en el arte destacaron Miguel Ángel, que estuvo viviendo en estos tiempos complicados, que fue arquitecto, escultor, pintor. Y también Rafael Sanzio, que fue pintor y arquitecto. Bueno, Rafael va a ser uno de los que va a pintar las estancias, los cuartos del Papa, ¿no? Que están al lado de los museos vaticanos. Y por el lado de las ciencias, se empieza a dar más importancia a los experimentos. Y aparecen, pues, Nicolás Copérnico, que también va a vivir en esta época complicadísima. Y Nicolás Copérnico va a afirmar, a través de sus observaciones, que los planetas giran en torno al Sol y no al revés, en torno a la Tierra, o sea, de ninguna manera. Mientras que para Aristóteles y Ptolomeo, que estuvieron antes del primer milenio, de entre el 100 y el 170 después de Cristo, perdón, al inicio del primer milenio, el centro era la Tierra. Y entonces, como el centro era la Tierra, van a tener que hacer una serie de artimañas y argucias para poder explicar cómo los planetas giran en torno a la Tierra cuando no giran en torno a la Tierra.
Entonces se inventan una serie de modelos mecánicos para explicar los movimientos de los distintos planetas de manera que calce en forma que la Tierra quede al centro. Cuando Nicolás Copérnico afirma que no es así, que el centro es el Sol, gran descubrimiento. O sea, la gente no lo podía aceptar porque todo se le viene abajo. Es como, por eso suceden en estos tiempos cosas muy importantes, ¿no? El descubrimiento de América, el giro copernicano. ¿Y qué va a pasar? Galileo Galilei, que viene después, Galileo Galilei va a venir después de esta época terrible, porque ya se había desarrollado un poco más la óptica, va a construir un telescopio en donde va a demostrar la teoría de Copérnico. Le costó mucho a la sociedad, no solo a la iglesia, siempre le echan la culpa a la iglesia, que la iglesia lo puso en realidad el cardenal Bellarmino va a defender a Galileo. Galileo va a hacer sus observaciones desde nuestra, bueno, como saben, yo soy jesuita, nosotros tenemos una residencia, el Colegio Romano, en donde encima había un observatorio. Galileo iba a nuestra comunidad a observar las estrellas desde nuestro observatorio. Entonces hubo una sección de la iglesia que ciertamente apoyó a Galileo Galilei, pero le echan toda la culpa a la iglesia como si la iglesia fuese la sociedad en realidad. Era la sociedad la que se resistía a aceptar que todo le cambiaban las reglas del juego. Y eso le costó mucho aceptarlo. En esta foto, por ejemplo, tenemos a Galileo enseñándole al Papa para que mire a través de su telescopio los astros que estaban descubriendo, ¿no? Otro de los científicos de la época fue Francis Bacon, abogado, filósofo, político, que impulsó el método científico, observación y experimentación. Y como va a resultar, van entonces a descartar cualquier otra manera de conocimiento y solamente van a aceptar lo que pueda ser observado y experimentado. Con lo cual se deja de lado otros modos de conocer, como por ejemplo el amor. Eso ya queda descartado. Aparece Kepler, matemático, astrónomo, y que define 3 leyes de los movimientos de los planetas. Solamente les pongo una, porque las otras son más complicadas matemáticamente. La primera ley dice que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. Y como saben, la elipsis tiene 2 focos. Uno de los focos es el Sol. Esa es su primera ley de planetas. No les menciono las otras porque ni yo mismo las entiendo de lo complicado que es. Bueno, pues quien conjugó ambas vertientes, tanto la artística como la científica, fue Leonardo da Vinci. Un verdadero genio, Leonardo. Fue inventor, pintor, escultor, arquitecto, científico, músico, matemático, lo hizo todo. Y también vivió de la segunda mitad del siglo XV a los inicios del siglo XVI. Por ejemplo, este es un dibujo de Leonardo que se llama El hombre de Vitruvio, porque, además lo dibujó en 1490. Este dibujo estudia las proporciones ideales del cuerpo humano a partir de los textos de arquitectura de Vitruvio. Y Vitruvio, Marco Vitruvio Polión, fue un arquitecto del siglo I antes de Cristo, del tiempo de Julio César, que además de ingeniero y escritor, escribió un libro que se llamó De Arquitectura, que como estaba en el Renacimiento, estaba el humanismo, y se recolecta lo antiguo, se va a imprimir en Roma por primera vez en 1486. Pero para que todo esto funcionase, para que funcionase el desarrollo de las ciencias y de las artes, fue necesario los mecenas. Bueno, la palabra mecenas viene de Cayo Mecenas, que fue un hombre muy adinerado del tiempo de Augusto César, que fue el que mantuvo y financió a poetas como Horacio y Virgilio. Entonces, gracias a este Cayo Mecenas, todos los que siguieron después que hicieron lo mismo que Cayo Mecenas, se les reconoce como los mecenas.
Bueno, pues el Renacimiento fue posible gracias a los mecenas. El buen gobernante de la época, de esta época del siglo XV-XVI, debía ser un mecena. Los mecenas fueron personas poderosas que protegían y apoyaban material y económicamente artistas, literatos o científicos para que puedan llevar a cabo sus obras. A veces, como pago, solían encargar obras a sus artistas. Otras veces su retribución era solamente el prestigio social y el placer de verse rodeado de arte. La arquitectura de los palacios de los mecenas se hace más ostentosa en esta época. De hecho, cuando ustedes visiten Roma, lo que les van a enseñar de la época medieval remite a este tiempo. En ese tiempo fueron los grandes arquitectos y artistas que embellecen Roma y que van a hacer que nosotros ahora podamos disfrutarla. Los mecenas lograban que los artistas se encuentren entre ellos, se relacionen, compartan y se potencien. Y podían ser personas o familias aristocráticas. Por ejemplo, los más notables mecenas fueron los Medici de Florencia. El más famoso fue Lorenzo de Medici, que financió, mantuvo, sostuvo a Miguel Ángel, a Donatello, a Botticelli. Pero también en Milán estaban los Visconti y los Sforza, que financiaron a Leonardo da Vinci. En Nápoles estaba Vittoria Colonna, que financió a Miguel Ángel, a los Gonzaga en Mantua, a Tiziano, y los Gonzaga de Mantua a Tiziano. El duque de Urbino financió a Castiglioni y el conde de Lemos en Galicia financió a Cervantes. O sea, Cervantes tuvo su mecenas que le permitió escribir lo que escribió. También eran mecenas las instituciones, municipios y monarquías. Por ejemplo, los reyes católicos financiaron a Colón. Los reyes católicos fueron mecenas de Colón. Maximiliano de Hamburgo, Francisco de Francia, Enrique VIII de Inglaterra, Isabel I de Inglaterra, Felipe II de España, todos estos grandes reyes y monarquías fueron mecenas de artistas y científicos. Pero el gran mecena fue el papado. El papado, como tenía mucho poder económico, va a mantener y sostener a los grandes artistas que van a remozar Roma, porque Roma era del papado. La ciudad de Roma era del Papa. El Papa era el dueño de Roma. Estaba dentro de los estados pontificios, de hecho. Y entonces va a embellecerla. Y va a embellecerla gracias a que contó con una serie de arquitectos y de artistas que rodearon al Papa. Por ejemplo, acá tenemos la figura de Julio II, que fue el Papa que inició la construcción de la Basílica de San Pedro, la actual Basílica de San Pedro, en 1506. Y ahí lo vemos rodeado de arquitectos, enseñándole pues los planos de San Pedro y de artistas, como el que está a la derecha, con sus muestras de cuadros para que el Papa decida, ¿no? Bueno, pues ahora un compartir con ustedes acerca de los papas del Renacimiento. El papa, digamos, que empieza la renovación de Roma fue Martín V. Este Martín V fue, como si recuerdan, en la sesión pasada les conté que después de este gran cisma que se creó después del destierro de Aviñón, que finalmente se resolvió en el Concilio de Constanza, y que el Concilio de Constanza lo que hizo fue dimitir a los dos, había tres papas. En realidad renunció a uno, dimitió a los otros dos y nombra a uno que sería ya el único y que retoma la unidad de toda la iglesia, que fue Martín V. Entonces, ¿qué hizo Martín V? Vuelve a Roma en 1420 y se encuentra con una ciudad totalmente decadente, entre ruinas, que se venía abajo. Un verdadero desastre. La población de Roma en ese tiempo se contaba unos 50.000 habitantes podría tener.
y eso. Escribe, por ejemplo, Bartolomeo Platina, que fue el bibliotecario de Sixto IV, diciendo: Roma había perdido toda apariencia civilizada. Los palacios aparecían casi en ruinas. Los edificios sagrados se desmoronaban. Las calles estaban desiertas. La ciudad estaba llena de barro, abandonada. La población oprimida por la pobreza y el hambre. Todo rastro de la civilización urbana había desaparecido. Pues así encuentra el Papa Roma cuando regresa a gobernar desde nuevo desde el Vaticano. Esta es una imagen muy antigua también para tratar de describir la decadencia de Roma, en donde todo es un desastre, no hay calles, todo es barro, todo se cae a pedazos, etc. Las familias aristocráticas habían convertido en fortalezas antiguos monumentos. Por ejemplo, los Savelli y los Orsini habían hecho sus palacios sobre el Teatro Marcello. Fíjense esta imagen. Ahí tienen abajo el Teatro Marcello en piedra blanca, que remite a los romanos, ¿no? El Teatro Marcello. Y encima están los palacios de esa familia, que tomaron el Palacio Marcello como cimiento para construir sus propias casas medievales. Esto es una foto actualmente de Roma, ¿no? En donde esta es una zona sumamente lujosa, porque la familia que vive sobre el Teatro Marcello ciertamente debe ser muy adinerada para poder darse el lujo de vivir en un lugar así. Y a la mano izquierda están las otras partes, digamos, de estas casas de los adinerados. Pero así hicieron. Más aún, cuando en esa época empiezan a construir sus propios palacios, ¿cuál va a ser la cantera de donde van a sacar piedras para construir sus propios palacios? Las ruinas romanas. Todo el Circo Máximo, por ejemplo, o el Coliseo, todo el Coliseo estaba totalmente cubierto de mármol, totalmente cubierto de mármol. Cuando empiezan a reconstruir Roma en esta época, van a sacar todo el mármol del Coliseo y lo van a usar en sus palacios. Y lo que ahora vemos ya son un poco los esqueletos de lo que debió ser. Pero el interés del humanismo por la cultura antigua empieza a ver a Roma con interés, claro, el humanismo que se interesa por lo antiguo, por lo clásico, empieza a ver a Roma que Roma tiene una riqueza impresionante, que remite pues desde mucho antes del siglo I. Y Martín empieza una actividad arquitectónica intensa, que incluye nuevos edificios y restauraciones. Contrata, por ejemplo, a Gentile da Fabriano para pintar a San Juan de Letrán. Fue un buen administrador. Fue apoyado por su familia, los Colonna, aunque también, y acá empieza, digamos, algunas dificultades, ¿no? También los favorece. Decidió fortalecer los estados pontificios y no depender de protectores extranjeros. Pero en su intento se volvió un príncipe, pues. Otro papa de la época, menos importante, Eugenio IV, se trajo a Donatello para que decore sus palacios. Este papa se le conoce más porque hizo un intento para unificarse con la iglesia ortodoxa griega. Esta iglesia andaba muy preocupada porque, fíjense, en estos años ya está muy cerca de la toma de Constantinopla, entonces los turcos estaban acechando Constantinopla. Entonces, Oriente pide a Occidente ayuda para defenderse de los turcos. Y entonces los papas hacen algo, pero los papas no tenían la fortaleza pues para enfrentarse a un ejército como el musulmano. Le mandaron alguna ayuda, pero no fue suficiente y cayó Constantinopla. Nicolás V emprende un ambicioso programa de renovación urbana. Quieren reconstruir Roma. Entonces Fray Angélico decorará su capilla en el Vaticano. Él funda la Biblioteca Vaticana. Y con el dinero del jubileo de 1450, antes los jubileos eran cada 50 años, va a reparar el acueducto de la Fontana de Trevi, que traían agua de fuera para dar agua a Roma. Y como Roma era del Papa, pues el Papa tiene que preocuparse de conservarla.
El más importante quizás haya sido el Papa Sixto IV. Él sí se va a dedicar ya, después de todo lo que habían hecho sus antecesores, se va a dedicar a embellecer Roma. Él va a construir un puente adicional que une el Trastevere con la ciudad de Roma y que se va a conocer como el Puente Sixto. Fue un gran mecena de las artes. Él fue el que construyó la Sixtina, por eso la Sixtina se llama por él, por el Papa Sixto. Y decoró sus muros con las obras de grandes artistas, como por ejemplo Perugino, Pinturicchio, Ghirlandaio, Botticelli, Signorelli, Rosselli, Miguel Ángel. Él es el verdadero responsable del renacimiento cultural y artístico de Roma. Hace operativa la Biblioteca Vaticana con la presencia de importantes hombres de letra. Pero su problema fue el nepotismo, es decir, va a preocuparse de cuidar a sus nepotes, a sus sobrinos, a sus familias. Y este terminó siendo problema de la Iglesia. Nombró a sus parientes al cardenalato y vendió cargos para favorecerlos y así secularizó la curia, le quitó lo cristiano que tenía en realidad. Entonces, al hacer a tu pariente cardenal y tu pariente que no le interesa la Iglesia y no le interesa el cristianismo, no va a hacer absolutamente nada por la Iglesia. Se va a dedicar a aprovecharse del cardenalato y del poder que le da. Su sobrino, Giuliano della Rovere, será el futuro Papa Julio II, que ya vimos fue el Papa que empezó la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Este Papa Julio fue un Papa, como vamos a ver más adelante, guerrero. A fines del siglo XV, importantes acontecimientos extraeclesiales tienen lugar. Ya para terminar el siglo XV, se descubre América, por ejemplo. Muere Lorenzo el Magnífico, que había sido muy político, había logrado que los estados italianos, las ciudades italianas, pues anduviesen en paz. Al morir se terminó la paz. Pero en el mismo año también, España toma Granada y pone fin al dominio musulmán en su territorio. Ese año, el mismo año que se descubre América, España expulsa a los musulmanes de la península. Los reyes Fernando e Isabel, los católicos, hacen alianza con Maximiliano de Habsburgo, que era emperador, digamos, del Imperio Romano de Occidente. En 1496, una hija de Isabel y Fernando, Juana la Loca, se va a casar con Felipe de Austria el Hermoso. Este hermoso no tiene nada que ver con el otro Felipe, el que se llevó a los papas a Aviñón. Es otro hermoso, digamos. De este matrimonio, del matrimonio de Juana la Loca con Felipe de Austria, van a ser Carlos I, de España, que después va a ser Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, porque va a heredar todos los territorios de su abuelo, de su abuelo Maximiliano. Bueno, brevemente les cuento de los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla. Se van a unir estos dos reinos, Aragón y Castilla. Se casaron en 1469 después de que Castilla arregla sus líos de territorio, de sucesión. Porque en Castilla se peleaba Isabel I contra Juana la Beltraneja. Gana Isabel I, entonces cuando gana Isabel se casa con Fernando y se unen las dos coronas. La corona de Aragón y la corona de Castilla, y forman pues el corazón de lo que hoy es España. Una vez que Isabel y Fernando se reafirmaron en el trono de Castilla, retoman la conquista del reino de Granada para echar a los musulmanes que ya se habían ido retirando y se habían quedado finalmente en Granada. Y en 1484 a 1492 derrotan a Boabdil, que en 1492 entrega Granada a España y se va. Entonces, ¿qué hicieron los reyes? Cristianizaron sus reinos por la fuerza, obligando a los judíos, a quienes se llamaban marranos, y a los musulmanes, a quienes se llamaban moriscos, a que se hagan católicos, o conversión
o expulsión. Así funcionaban pues estos reyes. La hija de estos reyes, Juana la Loca, como ya dijimos, fue la tercera de 5, se casó con Felipe el Hermoso de Austria y el hijo que les nació fue Carlos I, rey de España. Va a tener otro hermano que vamos a ver más adelante, que después va a heredar una parte de su reino. Pero este hijo, Carlos I, que fue rey de España, por el lado, digamos, de Fernando y Aragón, de Isabel, por el lado de su abuelo, de Maximiliano, va a heredar el Sacro Imperio Romano y se va a convertir en el emperador del Sacro Imperio Romano. Y va a reinar de 1516 a 1555. Bueno, se dice pues que Carlos V era un rey o un emperador en cuyo imperio no se ponía nunca el sol, porque tenía posesiones en Europa, tenía posesiones en América y tenía posesiones en Asia, porque Filipinas era española. En 1494, Carlos VIII de Francia invadió Italia. Para la Iglesia, estos últimos años del siglo XV fueron muy sombríos, terribles para la Iglesia, a causa de dos papas. Primero Inocencio VIII y el otro fue Alejandro VI, el Papa Borgia. Estos dos papas de fines de esta época, de estos últimos años del siglo XV, realmente le hicieron daño a la Iglesia. ¿Qué pasó con Inocencio? Antes de ser ordenado había tenido 2 hijos que reconoció públicamente. Casó a su hijo con una hija de Leonardo el Magnífico, el Leonardo de Médicis. Todo se hacía por alianzas, por poder, por afirmar a las familias, ¿no? Carente de iniciativa, heredó deudas que pagó creando y vendiendo puestos inútiles, con lo cual desfalcó pues a la curia. Y el calibre moral de la corte pontificia cayó aún más bajo. El otro papa fue peor, con una diferencia que fue brillante, de una inteligencia fuera de lo normal, el papa Alejandro VI Borgia, que vivió hasta doblar el siglo, ¿no? Rodrigo de Borja se llamó, nació en 1432 en Valencia, era valenciano. Fue sobrino del Papa Calixto III, Borja, quien lo hizo cardenal a los 25 años. Es decir, todos estos acomodaban a sus familias en la curia vaticana, básicamente haciendo los cardenales porque así heredaban propiedades. Fue brillante, pero su sensualidad y el indiscreto amor por sus hijos lo llevaron a urdir siniestras tramas políticas que dan cuenta de su mala reputación. De hecho, por ejemplo, Maquiavelo va a escribir de este mundo de Alejandro VI. El príncipe de Maquiavelo va a ser un hijo de Alejandro VI. Según se dice, fue elegido papa mediante la compra de votos, regalías y beneficios. O sea, tú votas por mí y yo te doy tal cosa. Parece que tuvo 9 hijos ilegítimos, evidentemente. Los más conocidos fueron César Borgia, Juan Borgia, José Borgia y Lucrecia Borgia, a los que casó y descasó. Los casaba por conveniencia y anulaba sus matrimonios y convenía a sus fines políticos. No le interesaba en absoluto el cristianismo. Le interesaba su familia y el poder de su familia. Entonces se dedicó a favorecer a sus familiares. A César lo hizo, por ejemplo, ¿no? A César, su hijo César Borgia, lo hizo arzobispo de Valencia y cardenal, pero no le interesaba en absoluto a César ser obispo cardenal, así que renunció, se casó con la hija de Federico I de Nápoles y se fue a Nápoles. Nápoles fue española por muchos siglos después, ¿eh? O sea, se mantuvo española. Fue un hábil político, doblegó a sus enemigos y a las ciudades que se habían negado a pagar tributo, por ejemplo. Y tenemos el caso de Girolamo Savonarola, que ya lo mencionamos en la sesión pasada, que lo criticó por su vida licenciosa, fue excomulgado y terminó en la hoguera. Fue árbitro entre España y Portugal por las nuevas tierras y firmó con ellos
el Tratado de Tordesillas. ¿Qué hizo el Tratado de Tordesillas? Dividir el mundo. Entonces, si ustedes ven acá hay dos líneas. La línea occidental separa a la izquierda de esta línea, es España, a la derecha de esta línea es Portugal. Y a Portugal le tocaba un poquito del Brasil, todo África y una parte de Asia. Y por su lado hay otra línea, la derecha de la línea es española, la izquierda es portuguesa. Bueno, esas líneas se mantuvieron tanto cuanto, porque Brasil se extendió más allá de sus límites, como ustedes saben ahora, y España tomó Filipinas, que está acá, y lo hizo suya, ¿no? Pero en principio, para que no se peleen estos dos reyes, se firmó este tratado para que cada quien manejase sus reinos sin interferencia. El, el Papa Borgia era un personaje en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que también vivió en estos años, aunque su hijo, César Borgia, sería el héroe de esta obra. Él es el príncipe en realidad, ¿no? Pero va a retratar las maquinaciones y maniobras de Alejandro VI, que fue brillante en realidad, pero iba a la suya. Como papa renacentista, llamó a Pinturicchio para decorar las salas papales con temas sagrados, profanos, mitológicos, etc. Se puede decir que con él Roma se convirtió en capital cultural de la cristiandad. Pero su modo de vivir llevó al papado a un enorme descrédito. Entonces, para resumir un poco el siglo XVI, el contexto, que ahora empezamos, ¿no? Porque acabamos de terminar el siglo XV y ahora empezamos el siglo XVI, el contexto fueron tres reyes, impositivos, autoritarios, controladores, que se van a pelear por el control de Europa. Y en medio va a estar el Papa, que muchas veces era víctima de los choques de estos poderes. Aquí les hago una especie de cuadro de tiempo para que ustedes puedan ver un poquito lo que sucedió. Y voy a resaltar solamente lo siguiente. Nacen, estos tres reyes serán Enrique VIII de Inglaterra, Francisco I de Francia y Carlos V, emperador y rey de España. Van a nacer más o menos en la misma época. Y se van a morir, si ustedes ven abajo, se van a morir, primero va a morir Lutero, va a morir Enrique VIII y Francisco I al mismo año, y después va a morir Carlos V. Y en el medio van a subir al trono más o menos en los mismos años. Y lo que viene después va a ser el pleito que se van a agarrar entre ellos, porque se van a pasar el tiempo peleándose. Entre medio está Lutero. Lutero va a ser excomulgado por León X, lo veremos más lentamente, y va a iniciar, que se inicia con el problema de las indulgencias. Va a estar Lutero, que va a colgar sus tesis, se va a casar y finalmente va a morir. Y aquí se van a dar los líos que va a haber. Lío con Lutero, líos con Carlos V, porque el Papa va a meterse en líos con Carlos V, Enrique VIII va a romper con la Iglesia, Francisco I, que podría haber ayudado a esto, en lugar de ayudar, se van a pelear entre ellos. Un desastre, además de todos los líos teológicos, digamos, se añadió a que no se ponían de acuerdo estos tres reyes. Vamos a verlo eso más en detalle. En 1509, Enrique VIII sube al trono de Inglaterra y busca intervenir en la política europea. Los tres van a intervenir en la política europea. En 1515, Francisco I sube al trono de Francia, que fue la monarquía más poderosa y el país más rico de Europa, como país solamente. Carlos V va a ser mucho más potente porque va a tener a España y además todo lo que heredó de su abuelo, que fue el Sacro Imperio Romano, que es Alemania, Austria, Suiza, etc.
Francisco I va a invadir Italia y va a querer apoderarse del Ducado de Milán, que también lo pedía Carlos V. O sea, ya empezaron los líos ahí. Y un año después sube al trono Carlos I. Y 3 años después se va a convertir en Carlos V, el emperador. Entonces aquí tenemos un mapa de las posesiones de Carlos V en 1520. Tenía toda España que une Castilla y Aragón. Pero tenía todo el sur, porque el sur de Italia era español. Nápoles y todo el sur era español. Sicilia, Cerdeña, todo esto era español. Y lo que está en amarillo es lo que hereda de su abuelo, del Sacro Imperio Romano, que era Maximiliano, ¿no? Y va a tener pues Flandes, Holanda, todos estos países, y acá están los líos alemanes que vamos a encontrar acá. Entonces el poder de Carlos I fue muy grande en realidad. Y rodeaba a Francia, lo rodeaba por el lado de España y por este lado, y tenía a la mira a Inglaterra. Acá se ve un poquito más segregados los reinos, digamos. Acá, por ejemplo, tenemos la corona de Castilla y la corona de Aragón, que incluía pues todo el sur de Italia, que los van a unir, que va a unirlos el matrimonio de los reyes católicos. El reino de Navarra siempre estuvo un poquito autónomo. Está el reino de Francia, los estados pontificios que están ahí metidos, los estados italianos que fueron los que se andaban siempre peleando hasta que Florencia los pacifica, se unen, hacen alianzas, y todo el Sacro Imperio Romano, que va a ser lo del Maximiliano. Estará también el reino de Inglaterra, el reino de Escocia, los reinos nórdicos y los reinos orientales. Y todo esto, acá está Estambul, en la entrada del Mar Negro, digamos, ¿no? Y los turcos tomaron Estambul y todo lo demás, o sea, se metieron hasta arriba. Y su siguiente paso era tomar Venecia. Y ahí van a ponerse preocupados Europa porque sería ya la invasión de los otomanos, ¿no? Bueno, después de los dos terribles papas anteriores, de Inocencio VIII y Alejandro VI, en ese siglo se sucede una serie de papas renacentistas que hicieron de la fe su última prioridad. Y esto ya provocó el quiebre de la Iglesia. Primero tenemos a Julio II, que fue el que empezó la construcción de San Pedro, que era enemigo mortal de Alejandro Borgia. Y era un guerrero con armaduras y caballo y su ejército. Fue a pelearle a los Borgia para quitarle las tierras que decía él que eran de la Iglesia. En fin, un lío ahí. Para él, por la diplomacia y la fuerza, quiso liberar al papado de la dominación extranjera. Tuvo 3 hijas antes de ser papa, sin embargo, se preocupó de iniciar una reforma. No ejerció el nepotismo, o sea, no favoreció a su familia. Prohibió las elecciones papales amañadas. Buscó la reforma de las órdenes religiosas, es decir, hizo realmente intentos para mejorar las cosas. Pero también llamó a Miguel Ángel para que le pinte el techo de la Capilla Sixtina y a Rafael para que le decore sus habitaciones, que serán las estancias de Rafael, como se conocen, que cuando uno visita los museos vaticanos, tiene la ocasión de conocer estos murales, que son muy hermosos, ¿no? Y transfiere pues el Centro Cultural de Florencia a Roma. En 1506, Julio dio el edicto para iniciar la construcción de San Pedro, que demoró 120 años en ser construida. Y por esa construcción van a pasar muchos arquitectos. El proyecto fue encargado a Bramante, pero después lo retomó Rafael, después San Galo, después Miguel Ángel. Miguel Ángel hizo la cúpula. La cúpula de San Pedro que ahora vemos, que en realidad tiene forrada en metal, es de Miguel Ángel. Giacomo della Porta, Maderno, Bernini hizo ya los últimos toques, ¿no? Como las columnas en torno a la Plaza San Pedro, el baldaquino que cubre el altar mayor de San Pedro, en fin, eso ya es de Bernini.
Después de estos vinieron dos papas casi sucesivamente que fueron un verdadero desastre. León X y, con una breve interrupción, Clemente VII, que van a estar en el centro de los problemas y que en lugar de facilitar las cosas para una solución, las empeoraron. ¿Qué hizo León? Fue un Medici, porque como han visto, pues las familias se peleaban el papado. Fue cardenal a los 13 años, o sea, no tenía la menor idea de lo que era eso, pero lo hacen cardenal a los 13 años. Sucedió a Julio II y parece que fue el peor de todos los papas de esta época. Su interés no fue el bien de la Iglesia, sino el de Florencia y los Medici. Mantuvo una vida desconectada de la realidad. Tuvo 683 sirvientes, ¿imaginan? 683 sirvientes. Y uno de ellos cuidaba el elefante papal. O sea, eso era el colmo de los colmos, en realidad. No tenía idea, León, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Claro, si a los 13 años le hacen cardenal, estaba en otro mundo. Bueno, esto explica por qué en 1517 Lutero haya publicado sus 95 tesis contra abusos, básicamente papales, en la iglesia de Wittenberg. Tuvo que negociar con Francisco I de Francia para que no invada Florencia ni los estados pontificios, que era donde él estaba. Florencia era la tierra de su familia. Pero el precio para esta negociación fue que le concedía a Francisco de Francia las ciudades de Parma y Piacenza. Y lo peor es que le dio el derecho al rey de nombrar al alto clero de Francia, que es todo lo que la Iglesia había venido peleando desde Gregorio VII, desde el año 1100. Que los reyes no se metan en el nombramiento de la Iglesia. Bueno, pues acá cede León X, le cede al rey el derecho a nombrar y se pierde el control. Casi lo mismo tenían los españoles con el patronato en América Latina y los portugueses con el padroado en Brasil y en sus colonias. O sea, los españoles y los portugueses podían hacer lo que querían con la Iglesia en sus territorios. Lo veremos un poquito más adelante. Esto pues significó una vuelta atrás a la investidura de los laicos que tanto trabajo costó. Si ustedes recuerdan, el Papa Gregorio VII excomulgó a Enrique IV porque Enrique IV quiso seguir nombrando a los obispos y lo excomulga y el rey tiene que buscarlo, a pedirle perdón en medio de la nieve, en Canosa, para no perder el poder. Y años después la Iglesia gana la guerra de las investiduras, firman incluso un tratado, pero es imposible. Siempre que el poder civil va a poder, se va a meter y va a querer controlar la Iglesia. Incluso hoy día, en esos tiempos, cada vez que el gobierno puede controlar la Iglesia, lo va a hacer. Retoma la construcción de la Basílica de San Pedro con el proyecto de Bramante, y para hacer frente a los gastos que suponía la construcción, dio una bula en la cual otorgaba indulgencia plenaria a quienes, después de haberse confesado, ofreciesen dinero para la construcción de San Pedro. Esto quiero explicarlo un poquito más. Un poquito más adelante creo que se lo voy a explicar. Esta bula generó una serie de abusos por parte de quienes recolectaron el dinero. Ello produjo la indignación del pueblo. El resultado fue la ruptura de Lutero, a quien el Papa excomulgó en 1520. A su muerte, en 1522, fue elegido Adriano VI, un papa intermedio, que duró solamente año y medio, y fue el último papa no italiano al que llamaban el bárbaro germano hasta Juan Pablo II. O sea, desde 1522 a 1978, solamente hubo papas italianos. El único no italiano, después de Adriano, fue Juan Pablo II. Y ya después ha venido Francisco. También es de mencionar acá en paréntesis, ¿no?, que justo en estos años en que fue Papa Adriano, Ignacio de Loyola se encontraba en Manresa viviendo su proceso de conversión. Y lo quiero mencionar porque Ignacio es una figura clave en la contrarreforma en favor de la Iglesia.
Mientras que Lutero va a patear el tablero, Ignacio va a querer reformar la iglesia, pero desde dentro. Después de Adriano es elegido Clemente VII Medici, primo de León X. Su nombramiento tampoco fue el adecuado, porque su problema era que tomaba con frecuencia decisiones imprudentes, o sea, no era una persona ponderada, pensante, tomaba visceralmente decisiones. Y en momentos tan delicados como fueron esos años, en lugar de conciliar y tratar de arreglar con Lutero y de ver los problemas que efectivamente había, echaba más leña al fuego. Aunque, por ejemplo, fue promovido por Carlos V para ser papa, y en lugar de apoyar a Carlos V, por lo menos en gratitud por su nombramiento, apoyó a su enemigo, a Francisco de Francia. Imagínense, pues. ¿Cuál fue el resultado? Carlos molesto invade Italia, derrota a Francisco, marcha sobre Roma y la saquea. Y a esto se le conoce como il sacco di Roma, que fue en 1527. Cuando Carlos V toma Roma, la destruye. Y además, lo peor es que sobreviene una peste. Una breve nota del saco de Roma. El Papa Clemente VII Medici, junto con Francia, Inglaterra, Venecia, Milán y Florencia, formaron la Liga Cognac. Lo que querían estos estados era contrarrestar el poder de Carlos V, es decir, de España y del Imperio. Entonces la guerra entre la Liga y Carlos V la ganó Carlos. O sea, la guerra entre Francia y el emperador la ganó Carlos. ¿Y qué hace Carlos? Molesto, pues, porque se sintió traicionado por su amigo, por el que había ayudado el Papa Clemente VII, utilizó a su amigo Pompeo Colonna, que la familia Colonna era enemiga de la familia Medici, para levantarse contra los estados pontificios y tomar Roma. Entonces Clemente, cuando se ve ya que había perdido, le promete a Pompeo salirse de la liga y pasarse al bando de Carlos. Pero en lugar de hacerlo, incumple. Y llama en su ayuda a Federico I de Francia, que era enemigo de Carlos. Pero parece que Federico no se la pudo dar, entonces Carlos ya no toleró más el asunto, invadió Roma, que también fue invadida por la peste. Entonces, en 1527, los soldados de Carlos V entraron a Roma y la saquearon. ¿Qué pasó? Murieron entre la guerra y la peste cerca de 20.000 habitantes. Roma tenía 55.000, de los cuales pierde 20.000. Ese fue el resultado del saqueo de Roma. Clemente entonces es obligado, claro, como ya perdió todo, es obligado a coronar a Carlos emperador del Sacro Imperio Romano. Y con él el problema con Enrique VIII alcanzó su punto crítico y no ayudó a reintegrar a los luteranos, que había muchas conversaciones para volver a la unión, pues no se pudo. Debiendo apoyar a Carlos en su lucha contra los turcos, o sea, claro, los turcos, los otomanos estaban subiendo hacia Viena, iban a tomar Austria, y Carlos estaba preocupado por la invasión de los otomanos, pide ayuda al Papa para convocar un concilio para tener todo el apoyo de Occidente para detener la invasión, y no lo convoca. O sea, en lugar de pensar por el bienestar de Europa, va contra Carlos. ¿Cuál es el resumen, pues, de esta situación de la Iglesia en el siglo XVI? La situación fue muy complicada, como ustedes han visto. El humanismo y el Renacimiento habían despertado el pensamiento crítico y nuevos valores. Europa se movía entre alianzas y traiciones entre sus reyes y el Papa, con el único objetivo de mantener, y si es posible aumentar, sus dominios y poder. Las preocupaciones de la fe pasaron a un segundo lugar, es decir, no se les preocupó en absoluto. Los cristianos estaban abandonados y el cristianismo en decadencia. Los papas que habían gobernado la Iglesia con sus intereses y su modo mundano de vivir, habían hecho que el papado se desprestigie totalmente. El emperador y los reyes presionaban al papado, quien bailaba al son del poder y la fuerza. ¿Y por qué lo presionaba? Porque tenía tierras. Entonces, como tenía que defender sus tierras, hacía negociaciones para
para que no le invadan, para proteger sus... Lo peor que podemos tener nosotros es tener propiedades, en realidad, porque vamos a bailar al son del poder y la fuerza. En Roma, el dominio lo tenían las familias italianas. Medici, Farnese, Borgia, Della Rovere, Colonna. En Milán estaban los Sforza. El alto clero se interesaba solo por los beneficios económicos, por el poder y el placer. Viviendo en el lujo, despreocupados del pueblo. Los sacerdotes estaban abandonados a su propio destino. Nadie velaba por ellos. En la mayoría de los casos, el sacerdocio era por interés. Era un modo de ganarse la vida y no por vocación. ¿Por qué? Porque el sistema medieval era, o de esa época era, el mayor heredaba los bienes de la familia. El segundo se hacía militar y el tercero se hacía sacerdote religioso. Los demás veían cómo podían sobrevivir. Entonces, claro, si el tercer hijo es en automático el sacerdote religioso, ¿qué tipo de sacerdote será? Si tú no tienes vocación, serás un desastre, pues, ¿no? Hacerse sacerdote religioso sin vocación es causa de todos los vicios. Sabían poco o nada de teología, celebraban raramente misa y vivían inmoralmente en concubinato y ocio. De hecho, en ese tiempo, por ejemplo, se comulgaba, casi nunca se comulgaba. Tan es así que la iglesia tiene que sacar una norma y decir que por lo menos comulguen una vez al año. ¿Por qué no? La gente no comulgaba. Esto va a cambiar a partir de Ignacio y de Trento, ¿no? No se preparaban, porque no había seminarios, ni había formación. Delegaban el cuidado de las personas a gente incapaz. Y todo eso generó un fuerte descontento popular que rechazó al clero. Felizmente que hubo gente valiosísima, santos en realidad, que lograron mantener el cristianismo en sus raíces, ¿no? Y el pueblo siguió siendo cristiano. Este es uno de los milagros de Dios, ¿no? A todo eso se añadió la necesidad de ingresos. Necesitaban dinero. Roma, en donde imperaba la política, se volvió la sala de audiencias del mundo. La dificultad es que se necesitaba más burocracia. Por tanto, había necesidad de más dinero para cubrir los gastos. El alto clero y los sacerdotes, por interés, necesitaban dinero para sostener sus vicios mundanos. Además, como ya vimos, se inició la costosa Basílica de San Pedro. ¿Y cómo financiar todo esto? Imponiendo impuestos a la iglesia alemana, que era la que más ingresos tenía, y vendiendo indulgencias. Y a esto sí quiero hacer una nota para explicar de qué se trató esto. Toda acción contra Dios conlleva dos cosas: pecado y culpa. Por ejemplo, cuando nosotros, si digamos, el hijo de uno de ustedes rompe pues un vidrio con una pelota, bueno, el pecado es romper el vidrio y la culpa es que, bueno, tiene que reparar el vidrio, pues tiene que pagar por el vidrio. O si se rompe el vidrio del vecino, el papá tiene que pagar por lo que hizo el hijo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Dios? El sacramento de la reconciliación perdona el pecado, pero no perdona la culpa. La remisión de la culpa tiene lugar en el purgatorio. ¿Y qué hace la indulgencia? Remite la culpa. Y entonces ya no hay purgatorio. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando este turco le disparó al Papa Juan Pablo II? Bueno, lo agarraron al turco y lo metieron a la cárcel. ¿Qué hizo el Papa Juan Pablo II? Fue a la cárcel y lo perdonó. Y además públicamente salió que lo había perdonado. O sea, el pecado del turco fue perdonado, pero la culpa la tiene que pagar y se quedó en la cárcel. O sea, hay que distinguir siempre entre el pecado y la culpa, ¿no? O sea, una cosa es que te perdone y otra cosa es que pagues por tu culpa. Lo mismo en el caso de la rotura del vidrio del vecino.
ya, yo te perdono, sí, pues mi hijo, tu hijo no tiene la culpa, bueno, ya, lo perdono, pero me tiene que pagar, me tiene que reponer el vidrio. O sea, una cosa es el perdón del pecado y otra cosa es la reparación de la culpa. Entonces, lo que hace el sacramento de la reconciliación es perdonarte el pecado y te va a decir, mira, tú ya no te preocupes, Dios igualmente te quiere, ya estás perdonado, olvídate, pero tienes que pagar el vidrio. Entonces, la culpa se paga, digamos, si se quiere decir, se paga entre comillas, en el purgatorio. Lo del purgatorio es también una notita que quiero hacer porque a veces se malentiende, ¿no? El purgatorio no es un lugar de sufrimiento, es un lugar de preparación en realidad. Y la imagen que suelo usar para explicar el purgatorio, el lugar de sufrimiento es el infierno, ¿no? El purgatorio no. El purgatorio no es un lugar de sufrimiento. Es un lugar en donde tú te preparas en realidad. Te preparas para el cielo. Por eso algún santo decía que lo mejor después del cielo es el purgatorio, porque el siguiente paso es el cielo. Bueno, el ejemplo que suelo usar es que cuando alguna dama le invitan, por ejemplo, a un matrimonio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir pues a la peluquería. O la peluquería es como el purgatorio. En la peluquería la jalan, la queman, la pintan, la doblan, la tuercen, hacen un montón de cosas y feliz. ¿Y por qué va feliz a la peluquería? Porque va a la fiesta. O sea, el purgatorio es como la peluquería en donde te preparan para la fiesta. Y lo que hace el purgatorio es remitirte la peluquería. O sea, ya no vayas a la fiesta, anda como estás nomás, no te preocupes. Eso es lo que hace la indulgencia. Entonces, ¿qué hace la iglesia en este tiempo para poder ganar y tener ingresos para sostener los gastos? Canjeaba indulgencias por dinero. Entonces decía, bueno, ya, tú ayudas a la construcción de San Pedro y ya no pasas tiempo en el purgatorio, si es que se quiere decir así, ¿no? Aunque yo creo que es incorrecto decirlo. O sea, ya no tienes culpa. Ese es un poco mejor. Bueno, pues, veamos Lutero. Lutero es otro de los personajes importantísimos de esta época. La Iglesia recién va a tomar conciencia de la necesidad de una reforma radical cuando aparece Lutero y cuando aparece su queja, porque hasta que no se queja, no pasa nada. Nació en Eisleben, en Alemania, en 1483. Estudió Derecho y después de salvarse milagrosamente de un accidente, decidió hacerse monje en 1505. Fue un sacerdote católico, teólogo, de la Orden de los Agustinos. Fue doctor en Biblia y además vicario de su orden. Debió ser una persona realmente brillante. Entonces, ¿qué pasa con Lutero? Reacciona al tráfico de indulgencias, lo que lo llevó a escribir sus famosas 95 tesis y colgarlas en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Entonces, con esta rebelión de Lutero, la Iglesia trata de reconciliar, de llegar a un acuerdo, pero no fue posible. Sus escritos entonces se difunden y en 1520 es excomulgado y en la Dieta de Worms en 1521 es declarado hereje y prófugo. Y el edicto lo firma Carlos V. O sea, Carlos V lo declara indeseable. Bueno, Lutero, un par de años después, se va a casar, va a tener 3 hijos y 3 hijas, y solamente como nota también, en 1540 el Papa aprueba la Compañía de Jesús, que va a luchar contra la Reforma, y Lutero va a morir en 1546. Si bien toda esta situación venía desde mucho tiempo atrás, no hubo ningún movimiento fuerte de reforma debido a la gran devoción popular de la gente. La riqueza casi exagerada de su piedad la mantuvo firme en la fe. Lutero reacciona ante la situación de la Iglesia. Además del caos moral, se horrorizó con la idea de vender indulgencias y su argumento era lógico. No se explicaba cómo dicha venta podía obligar a Dios a actuar, que tiene toda la razón en realidad. En 1517 colgó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg sus 95 tesis. Una gran parte de ellas cuestionaba la autoridad del Papa,
O sea, se van a ir contra el Papa porque ya han visto a los papas que nos tocaron en esos tiempos. ¿Qué autoridad podía tener si llevaba una vida llena de placeres mundanos? Con su reacción surgió una gran polémica. Y lo que hizo Lutero enfureció a los dominicos. Como saben, Lutero fue agustino. Entonces los dominicos realmente se enfurecen por lo que hizo este ex agustino. Y el Papa León X inició una investigación, pero en lugar de facilitar las cosas, las empeoró. Y entonces va a firmar la bula de excomunión en 1520. Ya cuando llega a ese extremo ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya desgraciadamente se perdió esa posibilidad de unificar la Iglesia. Lutero no aceptó la propuesta del Papa y desgraciadamente se separó de la Iglesia. Lutero escribió al emperador y a los nobles alemanes y los invitó a reformar la Iglesia. Propuso un plan de reforma de la Iglesia y de la curia romana. Por ejemplo, cuestiona a los cardenales. ¿Para qué sirven los cardenales? ¿Cuál es el papel si lo que hacen es nombrar a sus sobrinos para que sean cardenales a los 13 años? ¿Para qué sirve? Entonces propone un plan de reforma de la curia romana. Pero el emperador Carlos V fue un ferviente católico y proscribió a Lutero de su imperio. Lutero se tiene que ir más al norte en realidad, ¿no? ¿Y qué enseñaba Lutero? Primero va a defender que solo la gracia y la fe, y no las obras, salva. La Iglesia Católica dirá, la gracia y la fe salvan, pero también las obras. La fe sin obras no sirve. Y también las obras sin fe no sirven. Solo la Escritura es norma de fe, la tradición no. Bueno, en realidad este es un principio que lo van a mantener en un inicio, hasta que los mismos luteranos van a descubrir que la Escritura es el resultado de la tradición, porque lo que van a escribir los evangelistas van a escribir basándose en lo que se transmite por tradición durante 40, 50, 60 años, ¿no? Pero en fin, la postura de Lutero era solo la Escritura, nada de tradición. Y la Iglesia va a decir Escritura y tradición, las dos cosas. Solo Dios y no la jerarquía es fuente de autoridad. La Iglesia va a decir las dos, Dios en primer lugar y la jerarquía en cuanto ayuda a Dios a que lo sea. En consecuencia, Lutero va a negar la infalibilidad de los concilios y el primado del Papa. Se va a echar contra los 1500 años de historia de la Iglesia. Va a atacar el celibato sacerdotal. Claro, un poquito después se va a casar. Va a negar todos los sacramentos excepto la Eucaristía y el bautismo. Sin embargo, está de acuerdo con el bautismo de niños. Va a negar a la Iglesia el derecho de interpretar la Escritura. Y su movimiento consistió en esencia en la libre interpretación de la Escritura. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica nos ayuda a entender la Escritura, ayudándonos a interpretarla, porque es la que estudia, es la que entiende, la que investiga. Entonces nos dice, esto hay que entenderlo de esta manera y no de esta otra. En cambio, Lutero niega a la Iglesia el derecho de interpretar la Escritura y dice que lo que debe valer es cada uno que interprete como le dé la gana. Bueno, pues esta libre interpretación de la Escritura dio lugar a nuevos movimientos y nuevas iglesias, como el calvinismo y la Iglesia Nacional Suiza, por ejemplo. Pero la libre interpretación de la Escritura llevó también a la libre selección de la doctrina. Por eso, en los siglos que siguen, y con la posibilidad de la libre interpretación, las iglesias protestantes que nacen de la reforma luterana y calvinista continuarán dividiéndose en otras muchas más iglesias. Y ahora pues son iglesias pues que tienen miles de iglesias que tienen 50, 20 creyentes, 10 creyentes, etc. Si un pastor se pelea con otro, hace su iglesia, ¿no? Pero entre el pueblo alemán, las tesis de Lutero se interpretaron como una afirmación de la dignidad germánica ante las pretensiones del papado.
Y muchos nobles van a ver una oportunidad para oponerse a Carlos V, que era el emperador. Y van a formar la Liga de Esmacalda a fin de promover a Lutero y debilitar a Carlos. Otros vieron en Lutero un héroe nacional capaz de unir a la Alemania dividida. Como ustedes ven, en todo esto se mezcla pues mucha política, muchos juegos de poder, y finalmente la Iglesia se encuentra atrapada por estos pleitos por el poder. Por su parte, Carlos estaba preocupado por la amenaza de Suleimán el Magnífico, el otomano, porque en 1529 los turcos se encontraban a las puertas de Viena, ya listos para tomarla. Carlos necesitaba la ayuda de Francisco, pero este se sentía amenazado por Carlos y no se la dio. Y Carlos entonces buscó un concilio para fortalecerse y además resolver el tema de la reforma. Pero el Papa Clemente VII no quiso convocarlo por temor a empoderar a Carlos. Como ustedes ven, la situación pues no se podía resolver. Entonces, antes de entrar a Enrique VIII, que ya sería otro capítulo, yo preferiría dejar nuestra sesión a este punto y el próximo lunes retomaríamos esa sesión en donde nos quedamos después de hacer los primeros 10 minutos de resolver las preguntas que me proponga. Y bueno, aquí les pongo antes de irme la información que necesitan si nos quieren ayudar a mantener nuestras obras espirituales, que como saben, pues son difíciles de mantener. Y con eso me despido. Les agradezco mucho por su atención y nos veríamos entonces el próximo lunes. Muchas gracias y buenas noches.